Estamos aquí en un Entrementes que pienso que será particularmente importante por el personaje que estamos a punto con quien intercambiaremos ideas, información, opiniones fundamentadas, autorizadas de una personalidad en el ámbito de la salud, no solamente en México, sino en el mundo. Sí, en el mundo. Julio Frenk definitivamente es una persona que vale la pena hablar, y más ahora en estos tiempos de pandemia, un hombre que tiene un gran conocimiento en el tema, que ha estado a lo largo de su vida en distintas fundaciones, como secretario de salud en tiempo de Vicente Fox, con Bill y Melinda Gates, con Carlos Slim también trabajando, que ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 2 ocasiones. Entonces, vamos, no es peccata minuta. No, hombre, al contrario. Aparte que es un hombre que, pues entre otras de sus marcas, es el primer hombre de origen latino que está al frente de la Universidad de Miami, que es primera vez en la historia. Pero en fin, estamos aquí, sin más preámbulos, con querido Julio Frenk. Querido amigo, te saludo. ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchísimo gusto de saludarlos a ambos. Es un gran placer. Es un placer para nosotros el hablar con un hombre como tú, que ya decíamos antes de que entras tú al aire aquí, que pues eres toda una autoridad a la que respetamos, queremos y admiramos desde que éramos chamacos. Mi Julio querido, han de saber que las calificaciones de Julio en la escuela, yo soy mayor que él, pero eran siempre dignas de comentario, Julio, y te mando un abrazo. Gracias, Óyeme, mi Julio, pues problemas de telón de fondo, aparte de otros de carácter político, que a lo mejor no es menester platicar aquí, pero el telón de fondo es el COVID. Y empiezan a darse algunos números y algunos comentarios como el de Angela Merkel, que dice, lo que estamos viviendo en el 2021 al principio, enero, febrero, va a ser la parte más oscura de la pandemia, cuando tenemos la solución en la mano, pero no su dispersión. Y con ello tendría que haber una metodología con cadenas de ultracongelación, etcétera, etcétera, que no estamos viendo, bueno, ya no digamos no en México, tampoco lo estamos viendo en los Estados Unidos, por decir algún ejemplo. ¿Cuál sería tu primera reflexión sobre la problemática logística en función de las vacunas que ya se han venido descubriendo? Bueno, esta pandemia ha sido una experiencia evidentemente sin precedentes. Para mí, en lo personal, es la quinta pandemia en la que participo en alguna posición de toma de decisiones, y esta realmente no tiene paralelo en la extensión y profundidad de los daños, tanto de salud como económicos, que ha generado. Y ha sido además una pandemia de enormes contrastes. Hay un aspecto muy brillante, que es la colaboración científica sin precedente, que nos permite tener menos de un año después de que se secuenció el genoma del virus que causa esta enfermedad COVID-19, tener ya una vacuna, no solo una, varias vacunas, 3 ya autorizadas internacionalmente, pero varias más que están en proceso, porque se ha dado un nivel de colaboración entre científicos sin precedentes. Ese es el lado más brillante y nos ha dado lo que ya será eventualmente la solución a esta crisis. Pero el lado oscuro ha sido las enormes fallas que han tenido muchísimos gobiernos en el mundo, particularmente gobiernos encabezados por líderes populistas, porque parte del ser populista es desestimar, subestimar la opinión de los expertos, es desconfiar de la ciencia, es politizar las acciones, de manera que incluso una acción básica como el uso del cubrebocas se vuelve motivo de división en la sociedad. En vez de unificar a la sociedad ante una emergencia, son líderes que dividen. Y eso es lo que vemos en los países con las peores respuestas. Y ahora esas dos tendencias entran en choque. Estamos ya con la promesa de una solución a nuestro alcance, pero al mismo tiempo estamos pasando por un periodo muy, muy difícil de la pandemia, en donde en muchos países estamos pagando el precio de decisiones que se tomaron mal, estrategias que se diseñaron mal desde el principio. Y estamos en este contraste, en este claroscuro. Sí, es la luz al final del túnel, la vacuna, pero estamos en medio del túnel todavía, y el túnel está muy oscuro. Hay todavía mucho que necesitamos recorrer para llegar a esa luz al final del túnel, que son las vacunas. Justamente creo que lo pones sensacionalmente bien,
Y así lo platicábamos el otro día, en donde cuando se habla la luz al final del túnel, la luz no se debe ni de ver. Y te pregunto, Julio, 1.94 millones de personas han muerto por este virus y el camino todavía es largo. Las estimaciones que se han hecho desde que inició la pandemia hasta la fecha han tenido que ser reestimaciones y reestimaciones y reestimaciones sobre el total de muertos. Recuerdo en los Estados Unidos que se valuaba en 60,000, 80,000, 120,000 y así hasta llegar a los números catastróficos que tenemos el día de hoy. Sin embargo, todavía falta mucho, aun teniendo la vacuna en las manos. El proceso de aplicación tardará ¿cuántos años a tu pensar y cuántos muertos a tu pensar podría dejar una pandemia así? Bueno, efectivamente, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es hacer la vacunación. No hay que confundir vacuna con vacunación. Claro. La vacuna es una condición necesaria, pero no suficiente para tener vacunación. Además de la vacuna, de la tecnología, se necesita tener toda la red de logística, los sistemas de acopio, distribución, hay que tener al personal entrenado. Y en el caso de la primera vacuna que se aprobó, la de Pfizer, tiene demandas de una red de frío muy rigurosa por las bajas temperaturas en las que hay que mantener. Esta vacuna y la de Moderna, la de la empresa Moderna, son dos vacunas espectaculares, muy sólidas, producto de grandes avances en la ciencia, pero sí tienen esas exigencias de condiciones especiales de refrigeración, y en el caso de la de Pfizer, de verdaderamente una red de ultracongeladores de complejo manejo. Ahora, las buenas noticias es que son vacunas por la innovación, estas llamadas vacunas que usan el ARN mensajero, que se pueden manufacturar y a gran escala relativamente fácil, comparado sobre todo con otras vacunas más tradicionales. Pero las aún mejores noticias es que las vacunas que siguen son de manejo más sencillo. Está ya la de AstraZeneca, hecho con la Universidad de Oxford, ya logró la autorización, ya se está aplicando en el Reino Unido, ya se aprobó en México. Y esa es una vacuna que no tiene las mismas exigencias logísticas, y además tiene la ventaja de que una empresa mexicana, Laboratorios Leomont, en asociación con una empresa argentina, van a estar manufacturando parte del proceso de la vacuna, de manera que eso nos hace pensar que habrá mayor disponibilidad de esta vacuna, de esta tercera vacuna aprobada en nuestro país. Y bueno, aquí yo creo que hay que señalar que, bueno, en un gobierno que, como el actual de México, que ha satanizado el papel del sector privado, ahora resulta que hay una participación muy importante que nos va a ayudar a resolver como debería de ser. Un gobierno que ha satanizado a la ciencia y que ha devaluado la labor de los científicos, ahora depende de esa misma ciencia para poder resolver una crisis tan grande como es la pandemia. Entonces yo espero que aquí haya lecciones también de cómo hay que moderar la retórica y esta obsesión con buscar villanos y crear este sentido de los otros y dividir a la sociedad. Este es un esfuerzo que requiere todo el mundo. Pero esa vacuna creo que nos va a abrirnos el horizonte. Vienen otras, la de Janssen, que igual que la de Astra, es de manejo más sencillo, requiere una sola dosis, a diferencia de la de Pfizer y Moderna, que requiere 2 dosis, lo cual complica aún más. Entonces, yo soy bastante optimista de que en el curso de las próximas semanas vamos a ir viendo nuevas vacunas ya obteniendo aprobación, que usan, que son de manejo más sencillo y más y que no requieren las 2 dosis. Eso me permite anticipar que vamos a poder expandir los niveles de vacunación. Pero aún así se requiere urgentemente reconstituir los sistemas de procuración, abasto, distribución de vacunas que nuevamente el gobierno actual debilitó en sus 2 primeros años. Por eso es que tenemos ahora tantos casos de sarampión, porque bajaron los niveles de vacunación contra sarampión, por haber, con esta obsesión de desacreditar todo lo que había en el pasado, se desmanteló lo que era un programa de vacunación muy bueno, y ahora hay que reconstituirlo
para que conforme vayan llegando estas vacunas se puedan aplicar lo antes posible y podamos superar la pandemia y reactivar la economía lo antes posible también. Todo ello, Julio, fíjate que ha habido siempre que pasa un fenómeno de esta naturaleza, vienen una serie de leyendas urbanas, ¿no?, que se construyen y un hombre como tú, autorizado como eres en el mundo de la medicina y de la ciencia, muchas personas están bajo la idea de que un virus de esta naturaleza pudo haber sido hecho sobre diseño en un laboratorio. ¿Con qué intencionalidad? Bueno, sería otra cosa, pero desde el punto de vista estricto en la medicina, el hombre puede diseñar virus en laboratorio que después a lo mejor se le salgan de las manos y del control. Esta idea de Donald Trump de el virus chino, el virus de China, China tuvo la culpa, no avisó, fue intencional, toda esta serie de historias que se han venido haciendo, incluso salen en internet supuestos médicos muy autorizados en la que nos dicen, bueno, todo tipo de controles que tiene esta vacuna para el ser humano, en fin, todas estas leyendas. ¿Hasta dónde podríamos decir que esto de que se pudo haber diseñado un virus de esta naturaleza pudo haber salido del hombre para perjudicar al hombre? No con esa intención, pero tal vez por un accidente. Sí, son leyendas y creo que aquí es muy importante apegarnos a las evidencias científicas. Parte de la razón por la cual los países con los peores desempeños tienen este elemento común de tener gobernantes populistas es que precisamente los gobernantes populistas se caracterizan por esta falta de respeto a la verdad, la idea de que se puede construir verdades alternativas, de que el líder político tiene otros datos, que podemos construir con fines de manipulación otro tipo de realidades y desapegarnos del rigor que representa el método científico para poder establecer si una afirmación es verdadera o no. Lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido justamente un ejemplo. El presidente Trump, con un afán político, por ejemplo, haber llamado esto el virus chino. Yo soy muy crítico del retraso que hubo en el gobierno chino en notificar. Creo que eso es algo que hay que reclamar y hay que, por cierto, contrastarlo con la forma ejemplar en que el gobierno mexicano en 2009, cuando tuvimos la última gran pandemia, que fue la de influenza H1N1, el gobierno mexicano inmediatamente avisó a la Organización Mundial de la Salud y evitó muchísimos daños en esa otra pandemia al resto del mundo. Esa crítica a las autoridades chinas del retraso en la notificación es válida. Pero llamarle el virus chino, eso me parece un intento de manipulación. Este virus pudo haber surgido en cualquier país del mundo. En las distintas pandemias han aparecido en muchos lados. Y de hecho, por eso la OMS ya evita ponerle caracterizaciones geográficas, porque estigmatiza a un país. No olvidemos la influenza de hace 102 años, de 1918, se le llamó la gripe española, cuando ni siquiera fue porque hubiera surgido en España, pero estigmatiza a esa población española, y fue una cosa injusta, no cierta. Lo mismo pasa aquí, no hay duda de que los primeros casos se reportaron en Wuhan, en China, pero no quiere decir que el virus sea un virus chino. Hay una rama que se llama biología sintética, donde en principio uno podría ensamblar, pero poder hacer un experimento de este tipo a escala, liberarlo ya sea intencional o no intencionalmente, creo que esa capacidad no existe todavía, y yo no creo en esa teoría de que fue algo deliberado. Es cierto que en Wuhan hay un laboratorio con un alto grado de bioseguridad donde se manejan algunos organismos altamente patógenos. No sé si este virus en particular, pero la idea de que esto fue producto o de un virus que se sintetizó en el laboratorio o de una acción deliberada para liberarlo, me parece una fantasía, porque a ningún país del mundo, incluyendo a lo que es la segunda y quizás la primera economía más grande del mundo, que es la de China, le conviene que haya una crisis económica global en un país cuyo crecimiento económico está alimentado por el comercio internacional
de ninguna manera le conviene una recesión global. De manera que me parece una cosa totalmente fantasiosa que se manipula con fines políticos, como es el caso de lo que ha hecho el presidente Trump en Estados Unidos, o que revelan muchas veces sesgos racistas subyacentes en muchas personas. La cantidad de gente con fisonomía asiática que ha sido víctima de agresiones en las primeras etapas de la pandemia, esos son episodios vergonzosos, y yo creo que hay que ya evitar estos mitos. Lo mismo estas absurdas ideas de que las vacunas, por utilizar ARN, es una forma de introducir material extraño. No, el ARN y el ADN son las moléculas que existen en todos los seres vivos. Esta es una forma novedosa, producto de muchísima investigación fundamental, muy segura, de generar una respuesta inmune para que cuando nos afecte el virus real, nuestro cuerpo esté preparado ya con los anticuerpos necesarios y no nos enfermemos. Pero también he visto algunos de estos videos de gente que aparenta ser autoridad diciendo una cantidad de tonterías sin bases científicas. Creo que es muy importante no sucumbir a la infodemia y que acompaña a la pandemia, de información falsa y que es otro tipo de infección viral con mitos y con desinformación. Es importante atenerse a lo que dice la ciencia, y en este caso ni el virus fue liberado de manera con un propósito, no fue un acto de guerra microbiológica, no es la primera pandemia ni será la última. Podemos luego hablar de qué tenemos que hacer para evitar futuras pandemias, pero yo creo que ni fue producto de una acción deliberada, y mucho menos es cierto que las vacunas vayan a crear muchos de estos efectos absurdos que se mencionan a veces en las redes sociales. Digo, la verdad es que no puedo yo dejar de pensar por ejemplo, el hecho de que en China tenemos un poquito más de 6.500 muertes y en los Estados Unidos tenemos 374.000. Cuando se habla de que el virus viene de China, vamos, yo creo que por ahí también se llegan a alimentar estas teorías de conspiración, ¿no? Cuando tenemos un presidente, hablamos de Donald Trump, que ataca a China directamente como la economía, económicamente, y California tiene la mayor cantidad de contagiados ahorita en los Estados Unidos, siendo la 11ª economía del mundo. Entonces por ahí creo que se alimenta mucho esta teoría de una guerra bacteriológica comercial que pues podría acabar en la histeria total, ¿no? Ahora, por otro lado, doctor, y yo pregunto esto, el proceso de la vacuna fue muy rápido, y inclusive el papel de la Organización Mundial de la Salud ha sido cuestionado, ha sido visto como un papel laxo, muy ligerito en su actuar, principalmente con China, como habíamos dicho, y lo comentabas que no lo dijeron a tiempo. Y creo que hay mucha gente que todavía tiene mucho escepticismo en el ponerse la vacuna, justamente por lo que escucha a través de los medios de comunicación, que dicen, oigan, nunca en la vida habíamos tenido una vacuna que en un año saliera con estos niveles de eficiencia, sin pensar que pues todos los laboratorios del mundo se abocaron a ello, ¿no? ¿Qué le podrías decir a la gente en torno a la eficiencia de una vacuna que sale en Fast Track? Bueno, es una pregunta excelente, porque hay que aclarar algo fundamental. Es cierto que el desarrollo tecnológico para producir esta vacuna se ha logrado en un tiempo récord, pero lo que no hay que olvidar es que detrás de ese desarrollo tecnológico hay décadas de investigación básica, décadas. Entender primero la estructura del material genético que nos permite diagnosticar y saber exactamente qué tipo de virus es este. Toda esa investigación básica para entender el virus, para entender la forma en que infecta al ser humano, la forma en que provoca enfermedad, son décadas y décadas de investigación básica. Por eso es que hay que financiar la investigación. Uno nunca sabe, cuando está haciendo investigación básica, cuándo va a venir la aplicación que nos va a resolver un problema gravísimo, como ahora estas vacunas van a resolver el problema de la pandemia. Pero
hace décadas empezó esto con investigadores en sus laboratorios tratando de entender los procesos biológicos básicos de los virus, cómo interactúan con los humanos, y esa es la base sobre la cual ahora podemos, por ejemplo, hacer una secuenciación de un genoma, que fue lo que se hizo hace exactamente un año, que se publicó, ayer fue un año, el genoma del virus, identificar exactamente qué tipo de virus es y entonces empezar a producir una vacuna que sea altamente eficaz contra ese virus en particular. Pero digamos, cuando nosotros nos subimos a un automóvil, a un avión, estamos viendo una pieza de tecnología maravillosa, pero detrás de un automóvil o un avión hay muchísima investigación básica de física, de materiales, investigación básica para entender esas leyes de la naturaleza y poder desarrollar tecnologías que nos permitan dominar esas leyes de la naturaleza para beneficio de la humanidad. Entonces no hay que confundir el hecho del desarrollo tecnológico, que sí ocurre en un tiempo récord, con toda la investigación muy sólida de muchas décadas que está detrás, que generó los descubrimientos que están detrás de esta tecnología. Entonces, esa ciencia es muy sólida, está validada universalmente, y lo que sí se aceleró fue el proceso de traducir esa ciencia en una vacuna específica. Ahora, ¿por qué se pudo hacer tan rápido? Porque en primer lugar hubo esta colaboración, gobiernos, sector privado, universidades, instituciones de investigación, todos trabajando juntos. Segundo, se tomaron algunos riesgos económicos. Por ejemplo, hubo la idea de que en la forma tradicional de hacer vacunas se hace en forma secuencial. Primero se hacen pruebas básicas y solamente después de que se tiene todo eso, se montan los procesos de manufactura. Bueno, todas estas empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, empezaron a producir la vacuna aún antes de tener toda la investigación clínica terminada, los ensayos clínicos. Estaban arriesgando muchísimos miles de millones de dólares de inversión, pero fue una forma de acelerar el proceso. Y si no hubieran salido bien los resultados, bueno, se habían hecho ahí inversiones. Se hicieron ese tipo de acciones muy dramáticas, muchas de ellas apoyadas por dinero de los gobiernos, para que pudieran acelerar el proceso de producción de la vacuna. Entonces no hay que confundir el desarrollo rápido de la vacuna con toda la ciencia que lleva muchos años y que es una ciencia muy sólida. Julio, cuando pasó el tema de la influenza ya en el 2009, yo recuerdo en aquel tiempo cuando narrábamos ese tema, que había de parte del público, del pueblo de México, la percepción de que el gobierno del presidente Calderón había sobrereaccionado. Yo lo que pensaba era que es mucho mejor una sobrereacción que una reacción por debajo de la necesaria. En el caso de lo que hoy está sucediendo con esta pandemia, da la impresión de que hay una reacción muy por debajo de las necesidades de lo que tendríamos que ver organizado dentro del gobierno mexicano en términos de logística, en términos de políticas públicas, hasta el punto en que de repente vemos un comunicado de exsecretarios de salud de México que lanzan una voz de alerta, decir, cuidado, esto no está haciéndose bien. Más que el fondo, el sustrato de lo que fue el comunicado, a mí lo que me inquietó fue, pues en primer lugar, el que ustedes, como exsecretarios de salud, se hubieran puesto de acuerdo para emitir una llamada de atención al gobierno de México, encabezado por el señor López Obrador, que le dijera, cuidado, mucho cuidado, estás tomando un camino equivocado. Entonces, pienso que esa llamada de atención, esa alarma que ustedes encendieron, bueno, preocupó en su momento. Pienso que sigue la preocupación y pienso que esto puede tener, en caso de que siga este subdesempeño del gobierno de México, se va a traducir en vidas, en muertes, en morbilidad,
en daños económicos, en fin, de toda una cadena de consecuencias. Ya sé cómo viste el problema al principio por México, pero ¿cómo lo sigues viendo ahora cuando los resultados son tan pequeños y tan pobres? Bueno, me parece muy bueno el contraste que hiciste al principio, Pedro. Cuando fue 2009, hubo esa crítica, y la crítica era un poco falaz. Fue porque hubo una reacción enérgica, que no hubo daños peores. O sea, cuando la gente dice, ¡ay, tanta reacción y restricciones a la actividad y cubrebocas y sana distancia, tanto, y finalmente no fue tan grave? Bueno, es que no fue tan grave porque la reacción fue enérgica. Claro. Es al revés. Bueno, ahora tenemos justo lo opuesto. Hay que recordar, esto ha pasado no nada más en México, insisto, las similitudes. Uno podría tomar los discursos de los principales dirigentes populistas en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Turquía, en India, y casi intercambiarlos. Y no sabría uno quién los dijo, porque parece que siguen el mismo script. Todos minimizaron la pandemia, todos trataron de decir que no era tan grave, que no se preocuparan, que se iba a acabar pronto, que ya habíamos salido, que ya había pasado lo peor. Y fue esa minimización lo que llevó a un retraso en la respuesta inicial. Estaban ustedes dando los datos tan desastrosos de Estados Unidos. Eso fue por el retraso en la respuesta, igual que en México. Y fue exactamente esta idea del líder populista que se cree que está por encima de los expertos, que ignora la opinión de los expertos y que quiere mostrar que él sabe más que todo el mundo, y empieza a ignorar la opinión, a tratar de no dar malas noticias, sino hacer creer a la gente que esto no es tan serio, y eso mismo crea confusión entre la gente. Y ha sido una historia repetida. Todavía hasta la fecha uno escucha todavía a un presidente en México que sigue sin quererse poner el cubrebocas a pesar de toda la evidencia. Parece que no estamos aprendiendo que minimizar, que desestimar las opiniones de los expertos ha sido la raíz del pobre desempeño de estos países. A mí me llama la atención cómo la variación en la eficacia de la respuesta nacional. Hay países en el mismo nivel de desarrollo, enfrentando el mismo virus. A algunos les ha ido mucho mejor que a otros, y a los que peor les ha ido son los que tienen, o hay una gran mayoría de ellos que tienen este tipo de líderes populistas, y parte ha sido minimizar la respuesta. Entonces, yo espero que estemos aprendiendo la lección, pero lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, esta situación en donde se retrasó adoptar el semáforo rojo, la historia que salió nada menos que en el New York Times, mostrando cómo, aún con datos del gobierno, el semáforo rojo en la Ciudad de México se debió haber encendido mucho antes, y con esta idea de no dañar la economía, se violaron las mismas reglas que había puesto el gobierno para dictar el semáforo rojo. Se retrasó, y ahora estamos pagando ese precio con los altos niveles de casos, con las hospitalizaciones, con la saturación. Y si la idea era no dañar a la economía, ese tipo de acciones dañan aún más la economía que haber impuesto el semáforo rojo a tiempo. Entonces, es parte de lo que ha sido un patrón de respuesta equivocado. Eso fue lo que nos llevó a los exsecretarios, que no teníamos otro interés más que expresar una opinión y tratar de ayudar a que nuestro país saliera mejor de una emergencia. Eso, lo único que valió fue una no respuesta. La poca respuesta que hubo fue desestimar, pensar que teníamos otra agenda, porque la otra característica de los líderes populistas es echarle la culpa de todo a alguien más. En México es porque todo lo que había antes estaba mal. No es que las políticas actuales de la pandemia han estado mal, es porque estaban mal lo que había antes, o porque la gente tiene malos hábitos alimenticios y por eso hay tanta diabetes y por eso hay tantos casos de coronavirus. En el caso de Estados Unidos es echarle la culpa a los chinos o a la Organización Mundial de la Salud. Ese es otro elemento común de los políticos populistas. Nunca reconocen sus propias fallas, los cuales les impide corregir el rumbo cuando van por la dirección equivocada, sino rápidamente buscan a alguien más a quien echarle la culpa. Y las cosas, si no cambiamos de rumbo ahora,
van a seguir por un camino muy oscuro hasta que finalmente la ciencia venga al rescate en la forma de la vacuna. Oye, la Organización Mundial de la Salud hablaba de el mal pandémico que se convertirá en un mal endémico. Y se me hizo muy interesante cómo lo plantearon, porque pues ahora sí que el coronavirus llegó para quedarse. Entonces, primero, quiero tu opinión sobre ello, y la segunda, y muy rápida, y planteabas el tema, ¿cómo evitar que otra pandemia de estas azote a la humanidad? Sí, lo primero es cierto, muchos de estas pandemias o epidemias en general, eventualmente hay procesos de adaptación. Además, se van acabando el número de gente susceptible. O sea, hay que recordar que cada vez que surge un virus nuevo, todo mundo en el planeta, los 7,000 millones de personas que estamos aquí, somos susceptibles porque, por definición, siendo un virus nuevo, nadie lo ha experimentado, nadie tiene inmunidad contra él. Pero conforme la pandemia va evolucionando, bueno, hay mucha gente que se muere, en primer lugar, otra gente que contrae la enfermedad y aunque no se muera, pero ya tiene inmunidad. Y luego, cuando tenemos vacuna, vacunamos a mucha gente y vamos logrando reducir la severidad. Pero es raro erradicar totalmente ese virus. Solamente tenemos un ejemplo donde se logró la erradicación total, que fue con la viruela, que es una de las grandes hazañas de la humanidad, una enfermedad que azotó por siglos y siglos a la humanidad, causando enormes estragos, incluyendo la caída del Imperio Azteca, que fue en gran medida producto de que se trajo el virus de la viruela a una población que no tenía ninguna experiencia con esa enfermedad, y entonces todo el mundo sucumbió aquí, incluyendo al emperador. Pero poco a poco se va dando esa adaptación y de ser epidemia se vuelve endemia, quiere decir que ya está ahí. Es muy probable que, como otros coronavirus, regrese de manera estacional y que vayamos a tener que estar refinando la vacuna como lo hacemos con la influenza. Pero esta fase aguda, en la que es una enfermedad que a la mayoría le ocasiona pocos síntomas, pero hay un grupo muy significativo, posiblemente 20%, que sí se enferma, y un grupo de 5% que se enferma tan grave y muere. Ahora, uno diría, bueno, es nada más 5%, sí, pero cuando tiene 7,000 millones de personas que están expuestas, muchísimo. 5% es muchísima gente, y por eso es la urgencia de actuar vigorosamente. Eventualmente, posiblemente se vuelva una enfermedad endémica, estacional, pero la vamos a estar controlando con vacunas como lo hacemos, que cambian cada año, como lo hacemos con la influenza. Ahora, la pregunta más importante es cómo evitamos más pandemias, nuevas pandemias, porque nuevamente, cuando es un nuevo virus, todos somos susceptibles. Entonces tienes a miles de millones de personas expuestas al riesgo de enfermarse. Aquí lo que yo diría es, este virus no es un evento natural, pero no es porque lo haya hecho alguien maligno en un laboratorio. La razón por la que no es natural es porque las pandemias surgen de la forma no sustentable en que los humanos nos estamos relacionando con nuestro ambiente. Todos estos virus nuevos que han surgido, sea ahora este coronavirus, sea el otro coronavirus que ocasionó el SARS, sea el H1N1 de la influenza porcina, sea la influenza aviar, todos esos empiezan como infecciones de animales, por eso se llaman zoonosis. Y somos los humanos, al invadir los hábitats de otras especies, los que hacemos y facilitamos que esos virus crucen la barrera de las especies y pasen de ser un virus que afecta a otras especies animales y ahora nos afecten a nosotros. Pero eso no es porque así sea en la naturaleza, es porque nosotros como especie humana estamos invadiendo los hábitats, estamos creando prácticas inhumanas, cruentas, de hacinamiento en la cría de pollos y cerdos, por eso hablamos de influenza aviar, influenza porcina, porque parten de esos cerdos, de esas aves de corral, que estamos criando en condiciones, como digo, antihigiénicas, inhumanas, de hacinamiento,
con gran promiscuidad con los seres humanos, y ahí es donde esos virus brincan, sobre todo cuando son virus respiratorios, brincan la especie, la barrera de las especies y afectan a los humanos. Y luego finalmente están estos mercados llamados mercados húmedos, como el de Wuhan, donde salió este virus actual, donde tienes animales vivos, nuevamente en condiciones de promiscuidad con los seres humanos, de poca higiene, y eso facilita otra vez el paso de esos virus de la especie de otros animales al animal humano. Entonces, para mí, la lección principal de esta pandemia es que tenemos que aprender a cuidar a nuestro planeta. Esta forma no sustentable, donde estamos terminando con la biodiversidad, donde a través del calentamiento global estamos poniendo en riesgo nuestra propia sobrevivencia, bueno, la pandemia cae en esa misma categoría. Pero a diferencia del calentamiento global, que se va desarrollando lentamente, en el caso de la pandemia ha sido mucho más agudo y mucho más rápido y más dramático. Entonces, yo espero que esto nos abra los ojos de que así como tenemos así como cuidar a nuestro planeta nos va a servir para evitar el cambio climático, también nos va a servir para evitar que haya nuevas pandemias. Y con el cambio climático no va a haber vacuna. Entonces, estamos abusando de nuestro planeta en una forma tal que estamos poniendo nuestra propia sobrevivencia como especie en riesgo. Y yo espero que la pandemia actual sea un llamado de atención, que tenemos que cambiar esos patrones, comprometernos con el desarrollo sostenible, comprometernos con el cuidado del planeta, para que no volvamos a tener una experiencia tan dolorosa como ha sido esta pandemia. Julio Frenk, cuando líderes, ya sea populistas o estadistas con toda la talla, a la hora de hacer sus opiniones sobre el tema de la pandemia, pues tienen que basarse en una estructura de salud que hay en su país. La estructura de salud en los Estados Unidos, en términos de la pandemia, pues era Anthony Fauci, un científico con toda la barba al frente del CDC, que llegó un momento en el que simplemente no coincidió con su presidente, y el presidente, cuando vio que lo que decía Fauci no le era conveniente políticamente, lo abandonó y él se siguió por la libre, pero había una base científica que reaccionó con la vacuna de la Moderna, en fin, con estrategias, ¿no? Que hasta el punto que, bueno, se va a repetir el mandato de Fauci en condiciones de salud para el gobierno de Biden. Otros gobiernos, pues de plano, la estructura no va de acuerdo con el líder y renuncian, como es el caso de Jair Bolsonaro en el Brasil. Otros, veo que la estructura, en este caso México, y su líder populista se basa en la ciencia, pero yo no veo a la estructura de salud en este momento en México como a la altura de un círculo científico respetable. En otras palabras, para ser muy claro, yo no veo al señor López-Gatell, cada vez de que habla en términos científicos, me da entre pena ajena y una idea de que el hombre no cursó con dificultad, más allá de no sé qué tipo de estudios tenga el hombre, no quiero ni siquiera juzgar, pero entiendo que ya el señor López-Gatell ya tenía antecedentes en el pasado que no hablaban muy bien de su prestigio como hombre de... Y perdón que hable de él, pero pues, finalmente es el personaje que está encargado de este asunto. Yo no veo a una estructura científica basada en quien está al frente de la estrategia en México como para poder decir que vamos en el camino correcto y que iremos en el camino correcto, que yo creo que esa es la parte medular del asunto. El señor López-Gatell es el hombre más rechazado en las redes sociales en este momento en el país, y el hombre pues no acusa recibo de nada porque tiene un halo protector, ya sabemos cómo. Pero, ¿qué decir de esta estructura de salud que algún día fue un barco que estuvo contigo al frente del timón? Bueno, yo creo que una de las cosas más serias de este episodio ha sido que ha revelado lo mal guiado que está esta orientación del gobierno actual de descalificar lo que había antes. Se ha inventado este epíteto de neoliberal, que francamente es una tontería. La doctrina neoliberal tiene un contenido real, no debía ser un insulto, debía ser una descripción de una serie de teorías económicas. Pero se le ha puesto como un letrero nuevamente para crear división. Eso es otra característica de los líderes populistas, dividen a la gente.
Y bajo este epíteto de neoliberal se ha descalificado todo lo que había antes. Es una tontería, yo he escrito ampliamente sobre esto, porque, por ejemplo, en ese llamado periodo neoliberal, cuando era secretario de Salud el doctor Guillermo Soberón, es decir, un gran científico, se reformó la Constitución de México en 1983 para reconocer el derecho a la protección de la salud. Eso difícilmente es una medida neoliberal. Y se empezó un proceso con el doctor Soberón de elevar el nivel técnico de la Secretaría de Salud. Yo tuve el privilegio de que fue justamente cuando yo estaba empezando mi carrera en la Secretaría de Salud. Yo, cuando tuve el honor de servir como secretario de Salud, llevaba yo para entonces más de un cuarto de siglo trabajando, no continuamente, con interrupciones. Tuve un tiempo en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en fin. Pero yo había empezado mi carrera justamente en esa época en que el doctor Soberón fue secretario de Salud, y me consta, o sea, él empezó a reclutar gente como tu servidor y muchos otros que habíamos hecho estudios de doctorado en distintas ramas de la salud pública para incorporarnos a la Secretaría. Y entre muchas otras avances que hubo dos avances muy importantes que el actual gobierno verdaderamente ha debilitado. Uno, en el tema de vacunación. Eso, sobre todo, la obra de otro gran científico mexicano, también ya desaparecido, el doctor Jesús Kumate, que verdaderamente hizo que México tuviera una de las coberturas más amplias de vacunación, y que nuevamente en este afán de desacreditar todo lo que había en el pasado se ha debilitado, y ahora necesitamos reconstruirlo rápido para poder aplicar la vacuna contra el coronavirus. Pero el otro gran área de desarrollo fue el tema de la vigilancia epidemiológica. Se envió a mucha gente a estudiar en el extranjero, incluyendo al doctor López-Gatell. Él tiene una formación sólida, pero se envió a él y a muchos otros que regresaron a México. Y México tenía en el Centro Nacional de Vigilancia y Control Epidemiológico, el equivalente mexicano del CDC, un equipo de veras de los mejores del mundo, que sirvió muy bien con la anterior pandemia, la de H1N1. En donde tú veías, y digo, el mundo, yo escribí una editorial invitada en el New York Times diciendo que el mundo había tenido una gran fortuna de que los primeros casos hubieran ocurrido en México, porque realmente teníamos un sistema de vigilancia epidemiológica, un CDC, a la altura de los mejores del mundo. En este gobierno, eso se ha debilitado por varios mecanismos. Primero, este ataque frontal a todos los servidores públicos, eso sí es muy neoliberal, curiosamente, y ha caracterizado al discurso de la 4T, el ataque, todo el que trabajaba en el gobierno, incluyendo médicos, científicos, que podrían estar trabajando en cualquier lugar, pero se entregan por una vocación de servicio. Entonces, la desacreditación, esta malentendida austeridad, recortando sueldos de médicos que de por sí no se les paga mucho, recortando sus salarios, en vez de irse directo a las grandes fuentes de la corrupción, pensar que todo mundo que estaba en el gobierno de alguna manera estaba involucrado en la corrupción. No, estos son científicos que están dedicados a eso con un alto sentido del servicio público. Eso empezó a dar lugar a una salida de gente talentosa, una verdadera fuga de cerebros, y se fue yendo gente muy talentosa del gobierno, que ha sido sustituida por gente cuyo criterio, ya lo ha dicho el presidente, lo importante es la lealtad al jefe, no la competencia técnica. Pero cuando hay un problema como el que estamos enfrentando, lo que se necesita es competencia técnica. Y lo que hemos visto en México ha sido el debilitamiento de esa capacidad técnica, y lo hemos visto como eso ha dado lugar a muchos de los errores de estrategia. Pero para mí lo más preocupante ha sido un poco lo que dices. Se ha subordinado esa capacidad técnica al discurso político. Se ha tratado de usar esas estructuras que costó tanto trabajo construir para justificar los objetivos políticos que no tienen mucho que ver con el control de la pandemia. Y eso juega con el desprecio, menosprecio que tienen los líderes populistas con respecto a los expertos. Y entonces, si hay ese menosprecio y los expertos a su vez
se van del servicio público porque se les está atacando, o los que se quedan privilegian la lealtad sobre lo que debe ser una opinión rigurosa, que es justamente lo que hizo el doctor Fauci en Estados Unidos. Les digo, bueno, a mí no me importa lo que diga el presidente. Esta es la verdad, esto es lo que nosotros como expertos científicos opinamos, y aunque le haya caído gordo al presidente que se dedicó a atacarlo, ¿quién ha prevalecido? Ha prevalecido la opinión de los expertos, porque la gente quiere oír de los que saben. Entonces, aquí es una de las pérdidas grandes que hemos tenido, es esa capacidad técnica, esa voz independiente de los expertos. Urge reconstruir esas capacidades. Yo quiero pensar optimistamente que todavía podemos cambiar el rumbo, revalorar la opinión de los expertos, revalorar el servicio público. Yo no conozco ningún otro gobierno en el mundo que se llame de izquierda que lance un ataque tan vicioso en contra del servicio público. En la retórica, en estas medidas de austeridad mal entendida, todos aplaudimos el combate a la corrupción, pero empezar a recortarle el sueldo a los servidores de primera línea, los que están ahora atendiendo a los pacientes en los hospitales saturados, los que están trabajando para que México pueda tener una vacuna, eso me parece, eso sí que es neoliberalismo, ese ataque al servicio público. Entonces, hombre, vamos a cambiar esa retórica de descalificación y de menosprecio a los expertos, y vamos a reconstituir la capacidad técnica en el núcleo duro del servicio público, que son áreas como la salud, en donde necesitamos a los expertos ayudando a la sociedad a enfrentar los problemas. Conociendo como conoces al sistema de salud mexicano, creo que te quiero hacer una pregunta que muchos mexicanos tendrán. 1.530.000 infectados en México, 134.000 muertos. ¿Crees en estas cifras? ¿Crees que son reales? Bueno, hay un acuerdo ya prácticamente unánime de que son severas subestimaciones. Para mí el error técnico más grave que se hizo al principio, desde el punto de vista técnico, fue esta idea de que no había que hacer pruebas. Muchos países se retrasaron porque no había pruebas suficientes. Estados Unidos, con esto de que el presidente dijo que no era tan grave, se atrasó en mandar a hacer pruebas. Pero ya una vez que se confrontaban con la realidad, empezaron a hacer pruebas. México es el único país que no porque no hubiera pruebas o porque se hubieran retrasado, sino que como materia de política pública se dijo que era un desperdicio de recursos hacer pruebas. Eso fue un error técnico de enorme gravedad, porque ha significado que nunca hemos sabido bien a bien cuántos casos hay. Lo que sí sabemos, porque hay este conteo que ahora incluso la Secretaría de Salud publica, de muertes en exceso. O sea, uno va viendo todos los años anteriores, en cada fecha, cuántas muertes habían ocurrido, y es un número bastante estable. O sea, mes con mes no aumentan ni bajan mucho las muertes, excepto cuando hay un evento extraordinario como una pandemia. Entonces, esas muertes que brincan, se las puedes casi todas atribuir a la pandemia. Bueno, si vemos las muertes por exceso, sabemos que el número de muertes está subestimada entre 2 y 3 veces. O sea, ese número de las 130 y tantas mil muertes, multipliquémosla, vamos a decir, por 2. 270,000. Tenemos más de 250,000 de mexicanos que ya perdieron su vida por esta pandemia. Y en el caso del número de infectados, no, ahí la subestimación es mucho peor. Ya con encuestas seroepidemiológicas y modelos epidemiológicos, la estimación con las encuestas seroepidemiológicas es que posiblemente entre 25 y 30% de la población ya se infectó. Ahora, la mayoría no tuvieron síntomas, pero nuevamente, cuando es mucha gente, pues estás hablando de muchos millones de infecciones, de 32 millones de infectados, y nuevamente, que 80% no tenga síntomas, qué bueno. Pero si tienes 30 millones de personas infectadas y 10% se enfermó mucho, esos son 3 millones de personas que se pusieron muy, muy graves, muchas de las cuales son las que se murieron. Entonces, la respuesta es, no creo que nadie crea que los números oficiales son
una buena aproximación, la realidad es mucho peor. Ahora, lo grave es que aún con los números oficiales, aún sin tomar en cuenta este subregistro, COVID-19 es ya la primera causa de muerte en México. Se están muriendo más personas por COVID que por infartos, por cáncer, por diabetes, con las cifras oficiales. Entonces, algo está muy mal, porque en México, en ese periodo que desacreditamos del pasado, llevábamos más de un tercio de siglo en que una enfermedad infecciosa no figuraba entre las primeras 5 causas de muerte, y como 40 años desde que una enfermedad infecciosa fue la causa número 1 de muerte. Esa es la magnitud del retroceso que hemos experimentado en México por el mal manejo de la pandemia. Oye, yo te echo la culpa. Le echo la culpa a mi papá con los números, pero ahorita, sacando lo que estabas diciendo en porcentajes y en números, el número de muertos estimado en México, según esto que decía, sobre 32 millones de infectados con una tasa de fatalidad del 8%, que es la que tenemos, 512,000. Sí, más de medio millón podrían, ¿no? 512,000 as of today. Bueno, sí, pues Ahora, pero ahí déjame decirte, el problema es que esa tasa de letalidad, como se hacen tan pocas pruebas, posiblemente está sobreestimada. Es mayor. Yo sí creo que podemos decir que ya traemos, cuando menos debemos estar como en 250,000 de muertos, y pueden seguir creciendo. Y ese es quizás el nivel bajo en la magnitud de la subestimación. Posiblemente son aún más. Pero yo sí creo que con la metodología de exceso de mortalidad, al menos traemos 250,000, posiblemente incluso un poco más. Me quedan un par de minutos, Julio, pero te quiero pedir una opinión sobre el estado de salud del sistema de salud en México. Yo veo, en primer lugar, un esquema de salud que tuvo un subejercicio en este último periodo del año que terminó, de 14,000 millones de pesos. Veo un seguro social sin medicinas, veo un ISSSTE por las mismas condiciones, veo que compran con sobreprecio equipos que, bueno, en fin, todas estas cosas que nos podría explicar el señor Bartlett muy bien, pero yo quisiera que tú me dijeras cuál es el estado de salud del sistema de salud mexicano, en palabras muy sucintas, Julio, por favor. Es muy grave, y la razón es nuevamente esta idea de echarle la culpa al pasado. El sistema de salud que heredó esta administración no era perfecto, tenía muchísimas cosas que se le podían arreglar. Y creo que esta administración, con la legitimidad que tuvo el triunfo electoral del presidente López Obrador, pudo haber lanzado una reforma progresiva y progresista para corregir los problemas. En vez de eso, se embarcaron en un discurso ideológico de desacreditar, llamarlo neoliberal, y destruyeron, junto con las cosas que estaban mal, destruyeron las cosas que estaban bien. El Seguro Popular no era perfecto. Claro que había corrupción, porque antes no había dinero que robarse en salud, pero gracias al Seguro Popular, el presupuesto de salud se multiplicó por 4 veces, después de ajustar por inflación. Y si hay más dinero, va a haber más políticos corruptos. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, no terminar con el programa que estaba generando más y más inversiones. Había muchas cosas valiosas del sistema previo y había muchas cosas que arreglar. Y lo que fue un quiebre con el pasado es que en el pasado, siempre como la Secretaría de Salud tenía este núcleo técnico, se iban corrigiendo las cosas, pero mejorando, perfeccionando lo que ya funcionaba bien y corrigiendo lo que funcionaba mal, que era mucho. Este gobierno decidió desmantelar todo, y en vez de hacer una reforma hacia adelante, nos han regresado a la forma en que se veía el sistema de salud en los años 70 del siglo pasado. Sí. Este es más bien yo le llamo una contrarreforma reaccionaria. Estamos yendo para atrás. Entonces, ojalá nuevamente, todavía le queda tiempo para corregir el rumbo. Dijo el presidente que quería un sistema de salud como el de Dinamarca o los otros países escandinavos. Vamos en sentido contrario, justo haciendo todo lo que ninguno de esos países tiene. Vamos a tomarle la palabra, porque sí, ese es el modelo real.
Paradójicamente, el Seguro Popular nos acercaba a ese modelo, se parece mucho más a ese modelo. Lo que había que hacer no era preservarlo, yo fui el primero que propuse que eso había que cambiarlo ahora por un Fondo Universal de Salud. Había que integrar los mecanismos de financiamiento del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular en un fondo universal. Había que abrir la prestación para que cualquier mexicano pudiera ir a cualquier unidad del sector público en vez de tener este sistema segmentado. Había cosas muy concretas que se podían hacer que realmente hubieran sido una transformación de fondo para bien. Todavía es tiempo de corregir el rumbo, de convocar y volver a empezar. Le queda tiempo para hacer una reforma que nos acerque a ese modelo. Ese es el modelo real, el de los países escandinavos. Pero ahorita estamos caminando exactamente en la dirección contraria. Al revés. Julio Frenk, un enorme placer verte, escucharte, analizarte y bajo tu palabra, una palabra acreditada de un mexicano ilustre en México y en el mundo. Tus palabras hoy han sido muy aleccionadoras para nuestro público y esperamos tener el privilegio de poder contar contigo más adelante. Te mando un abrazo muy cariñoso, te deseo lo mejor. Igualmente, Pedro y Muchas Pedro, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, querido señor rector de la Universidad de Miami, el señor Julio Frenk. Tipazo. ¿Qué te puedo decir? Excelente. Yo me quedo con un gran sabor de boca al hablar con alguien que sí sabe del tema. Que sí sabe de lo que sabe y que fue muy gentil. A ver si un día buscamos a Gatell para echar bromas. Que tenga usted todavía lo que queda de fin de semana. Muy bien. Gracias. Hasta lunes.